A veces, el problema no es que seas débil. El verdadero problema es que eres demasiado bueno en un mundo que no sabe qué hacer con la bondad. Esta es la historia de un hombre que pasó la mayor parte de su vida intentando agradar, servir, encajar, y terminó siendo ignorado, utilizado y olvidado. Pero un día, en silencio, algo en él cambió. No fue rabia, no fue venganza, fue algo mucho más poderoso. Fue claridad. Y desde ese momento, ya nada volvió a ser igual. Todo el mundo lo conocía como una buena persona. Andrés era amable, siempre dispuesto a ayudar, siempre con una sonrisa en el rostro. Nunca decía que no, nunca alzaba la voz, nunca se quejaba. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía algo que nadie veía, un cansancio profundo, una frustración silenciosa, un grito ahogado que pedía respeto. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de enfrentar la verdad más dura de todas. A veces, ser bueno te vuelve invisible. Y solo cuando decides dejar de complacer, el mundo comienza a verte. Andrés tenía 42 años. Trabajaba en la misma empresa desde hacía más de 15 años. Nunca faltaba. Nunca llegaba tarde. Hacía el trabajo de 3 personas y jamás pedía un reconocimiento. Pensaba que, si seguía dando más, algún día lo valorarían. En casa, la historia era parecida. Su esposa había dejado de verlo como pareja. Lo trataba como un compañero útil. Sus hijos apenas lo escuchaban. Y sus amigos lo invitaban solo cuando necesitaban algo. Todos lo querían cerca, pero solo porque sabían que él nunca se iba a negar. Ese patrón se repetía en todos los espacios de su vida. Daba, servía, sonreía, pero cada vez que necesitaba algo, el silencio era su única respuesta. No había reciprocidad, no había gratitud, y peor aún, no había respeto. ¿Cómo alguien que da tanto puede sentirse tan vacío? Esa pregunta lo acompañaba como una sombra. Aún no lo sabía, pero estaba caminando hacia un punto de quiebre. Un momento tan simple y cotidiano que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Ya te contaré cómo ocurrió. Pero antes, tienes que entender algo que la mayoría ignora. Hay un tipo de dolor que no se ve pero que pesa como una piedra. El dolor de sentir que, por más que lo das todo, nadie te toma en serio. Andrés vivía con ese dolor todos los días, y lo ocultaba bien. Hasta que una noche cualquiera, en la quietud de su casa, pasó algo que parece insignificante, pero que fue la chispa que lo despertó. Había preparado la cena. Su esposa no llegó. Sus hijos comieron rápido y se encerraron en sus habitaciones. Él se quedó solo, sentado a la mesa, mirando su plato frío. No fue la primera vez, pero sí fue la primera en la que lo sintió distinto. Como si por fin hubiera visto su vida desde afuera. Como si, por un instante, se hubiera convertido en espectador de su propia historia. En ese momento, recordó una frase que había leído años atrás en un libro olvidado. Nadie respeta a quien se traiciona a sí mismo. Esa idea lo atravesó como un rayo. No dijo nada, no lloró, no se enojó. Solo se quedó quieto, respirando lento, mirando al vacío. Lo que Andrés no sabía es que esa noche no estaba teniendo una crisis, estaba teniendo una revelación. La verdadera transformación no empieza con un grito, ni con una pelea. Empieza con un silencio que lo cambia todo. Desde muy pequeño, Andrés fue el niño que todos admiraban por su buen comportamiento. Era obediente, tranquilo, amable. Sus maestros lo elogiaban, sus padres se sentían orgullosos. Nunca armaba escándalos, nunca desafiaba, nunca rompía las reglas. Pero detrás de ese niño perfecto había algo que nadie enseñó a cuidar: su identidad. Cuando creces tratando de ser lo que los demás esperan de ti, llega un punto en el que dejas de saber quién eres. Andrés fue ese niño, y también fue ese adulto. Uno que confundía el respeto con la aceptación. Uno que creía que si era lo suficientemente bueno, el mundo lo cuidaría. Pero el mundo no funciona así. El mundo no premia la bondad desbordada. El mundo prueba tus límites y si no los marcas, te arrasa. Andrés comenzó a entender esto poco a poco, a mirar hacia atrás y ver cuántas veces había callado para evitar conflictos, cuántas veces se había traicionado para complacer, cuántas veces se había borrado para que otros brillaran. Lo que más le dolía no era lo que otros le habían hecho, era darse cuenta de lo que él mismo se había permitido. Y lo peor, es que no era el único. Hay miles de personas que viven con la falsa idea de que ser bueno es suficiente. Andrés estaba a punto de romper ese patrón, y lo haría paso a paso, enfrentando todo lo que había evitado por años.
2 días después de aquella cena silenciosa, Andrés se miró al espejo y no se reconoció. No por su apariencia, sino por lo que sentía. Ya no era el mismo. Había algo en su mirada que antes no estaba. Determinación, silencio firme, dignidad. No sabía exactamente qué hacer, pero sí sabía que no quería seguir siendo. Ya no iba a rogar atención. Ya no iba a ceder por miedo. Ya no iba a decir que sí cuando todo en su cuerpo gritaba que no. Ese fue su primer acto de valentía. No hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Su primer movimiento fue en el trabajo. Pidió una reunión con su jefe, algo que nunca había hecho. Caminó hacia esa oficina con el corazón acelerado, pero con los pasos firmes. Se sentó, lo miró directo a los ojos y habló. No con ira, ni con agresividad, habló con claridad. Explicó su carga de trabajo, habló de los abusos que había tolerado, expuso su valor, y dejó claro que, si no había cambios, no seguiría igual. Su jefe no supo qué responder. Andrés salió temblando, pero también con una certeza nueva. Cuando uno se respeta, el mundo empieza a hacerlo también, aunque al principio no lo entiendan, aunque al principio se incomoden. Lo que Andrés aún no sabía, es que lo más difícil no estaba en la oficina, lo más difícil lo esperaba en casa. El verdadero campo de batalla no estaba en su oficina, estaba en su hogar. Andrés sabía que poner límites afuera era difícil, pero hacerlo dentro de su propia casa era otra historia. Durante años, su esposa se había acostumbrado a un hombre que cedía, que no discutía, que callaba sus deseos. Andrés había sido el hombre funcional, el que resolvía, el que evitaba problemas, el que decía sí cuando quería decir no. Por eso, cuando comenzó a actuar diferente, el cambio fue un golpe. Al principio fue sutil, él comenzó a expresar su opinión con firmeza, a decir que no cuando algo no le parecía, a defender su tiempo, su espacio, su energía. Su esposa no entendía, pensaba que estaba enojado, que algo iba mal. No estaba preparada para una versión de él que no se arrodillara. Andrés intentó explicarlo, con calma, con amor, pero con firmeza. No se trataba de un capricho, se trataba de un rescate. Estaba intentando recuperar su dignidad, incluso si eso significaba incomodar a quienes se beneficiaban de su silencio. Y eso, inevitablemente, tendría consecuencias. Las discusiones comenzaron a aparecer, al principio breves, luego más intensas. Andrés mantenía la calma, pero no retrocedía. Por primera vez en su vida no temía el conflicto. Había aprendido que evitarlo solo pospone lo inevitable. Su esposa lo miraba con desconcierto. Ya no era el hombre moldeable que aceptaba todo. Ahora era un hombre que sabía lo que quería, y lo decía. No fue fácil. Durante semanas, vivieron momentos tensos. Silencios duros, miradas que buscaban al viejo Andrés, y no lo encontraban. Pero Andrés sabía que no podía volver atrás, porque entendía que si lo hacía, esta vez, no solo perdería el respeto de su familia, se perdería a sí mismo. Un día, ella le preguntó qué le pasaba. Y él respondió con una frase que marcó el punto de inflexión. Le dijo: estoy dejando de ser el hombre que esperas, para convertirme en el hombre que realmente soy. En ese momento, no hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo un silencio profundo, cargado de significado, un silencio que marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. En su círculo de amigos, el cambio también fue evidente. Ya no era el que se reía por compromiso, el que aceptaba todas las invitaciones aunque no quisiera ir, el que pagaba la cuenta solo para no incomodar. Andrés ahora elegía a quién dar su tiempo, su atención, su presencia. Eso no cayó bien. Algunos lo empezaron a llamar egoísta, otros simplemente se alejaron. Pero Andrés no discutía, solo observaba, porque entendía que cuando cambias tu energía, también cambia tu entorno. Y que muchas veces las personas no se molestan por lo que haces, sino porque ya no pueden manipularte como antes. Sin embargo, no todo fue rechazo. Algunos amigos comenzaron a acercarse de nuevo, pero con otra actitud, más respetuosa, más genuina. Uno de ellos incluso le dijo algo que lo dejó pensando durante días. Te admiro, porque tu cambio me hizo ver que yo también llevo años traicionándome. Andrés comprendió entonces que su transformación no solo era un acto personal, era un espejo para otros, y eso, sin buscarlo, lo convertía en una guía silenciosa. Lo más interesante es que esta parte apenas comenzaba. Faltaba enfrentar el momento más importante de su historia, el cierre del círculo, el regreso a lo que más lo había dolido, su matrimonio.
Después de meses de tensión, Andrés y su esposa tuvieron una conversación diferente. No fue para pelear, fue para hablar de verdad. Por primera vez en años, se escucharon sin interrumpirse. Él le confesó que durante mucho tiempo había sentido que debía complacer para merecer amor, que había tenido miedo de decepcionar, de perderla, de no ser suficiente. Ella, en cambio, confesó que había dejado de admirarlo cuando dejó de imponerse, que había sentido que vivía con un hombre ausente, aunque estuviera presente. Esa conversación no resolvió todo de inmediato, pero fue el inicio de algo nuevo, de una relación más honesta, más madura, más real. Empezaron a reconstruirse, con nuevos acuerdos, con nuevos códigos, y, sobre todo, con una nueva versión de Andrés. Ya no era el hombre que decía que sí para evitar el rechazo, era un hombre que, al respetarse, había enseñado a los demás a hacer lo mismo. Lo que pasó después fue sorprendente, no solo en su relación, sino en todas las áreas de su vida, y lo entenderás mejor con lo que estás a punto de escuchar. Hoy Andrés no vive para agradar, no busca aprobación, no tiene miedo de decir no, no sacrifica su paz para evitar el conflicto. Vive con otra conciencia, con otra postura, no necesita gritar para hacerse escuchar, su presencia es suficiente, porque ahora camina con la espalda recta, con la mirada clara y con el corazón alineado con su verdad. Y no se volvió insensible, no se volvió malo, simplemente dejó de traicionarse, dejó de pedir permiso para existir, y en ese momento, todo cambió. Entendió que ser bueno no significa permitir que te pisoteen, que amar no significa tolerar lo intolerable, que ser respetado no es un privilegio, es una consecuencia. Una consecuencia de respetarte tú primero. Andrés no es un caso aislado, es un reflejo de millones de personas que viven escondidas tras una máscara de bondad. Y si tú alguna vez te has sentido usado, ignorado o invisible, quizás, como Andrés, ha llegado el momento de dejar de ser bueno y empezar a ser libre. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además responde, ¿alguna vez has sentido que ser demasiado bueno te ha hecho perder tu lugar en el mundo? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.